Perfecto. Bueno, hoy tenemos un tema que, como decía acá Jorge Eisen, se me asustó, que se asustó por el título, el final de los días. Me preguntaba si es el final de los días de Argentina o me refería al mundo entero. Pero el título es el final de los días, y ya van a entender por qué se llama el final de los días la charla de hoy, porque es una charla que tiene que ver con la perashá. En realidad, esta semana se leen dos perashot juntas, los que tienen la suerte de tener el Shil abierto y poder leer la Torá, pero igualmente se estudia. Tenemos dos perashot juntas que son Jucat y Balak. Y la segunda perashá que leemos, Balak, ahí hay una profecía que habla sobre el final de los días, Ajarita y Amín. Por eso es el título de la charla de hoy. Pero a modo de introducción, les quiero contar una historia. Dice que estaba Yankl, un judío en Israel, fue a Shil a rezar a la mañana y le dice a los amigos, a los compañeros del Minyan, ahí del Shil, le dice: muchachos, les quiero decir, saquen cuanto antes la plata del banco tal y tal. Los que tienen cuenta en el banco tal y tal, saquen urgente la plata de ahí, porque ese banco está en problemas graves, y si ustedes no sacan la plata de ahí, van a perder todo. La gente lo miraron, se rieron. ¿Qué estás hablando, pavadas? ¿Sabes lo que es ese banco? Es un banco importante, es un banco que tiene prestigio, que tiene años. ¿De qué hablas, tontería? ¿Dónde sacaste eso? Bueno, no le dieron bolilla, se burlaron de él. Al fin de la semana, el banco quebró. El banco quebró y el dueño del banco se escapó, se borró, desapareció del mapa y la gente perdió toda la plata que tenía en el banco. Entonces fueron todos los amigos, dijeron: decime una cosa, ¿de dónde tenías esa información? ¿De dónde sabías vos que este banco estaba por quebrar? ¿Cómo sabías algo así? Dijeron: mira, muy simple, le dijo. Dice: hace unos días atrás yo tenía que sacar un crédito y me senté con el dueño del banco a conversar y él me dijo: escúchame, vos sos una persona ortodoxa, ¿sí? Vos sos una persona creyente. Sí, sí, le dije. Decime una cosa, ¿cómo es el tema? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuándo va a venir el Mashiach? Entonces le dice: cuando yo escuché esto de palabra del dueño del banco, un hombre que no es un hombre creyente, no es una persona que está metido demasiado en el judaísmo, dije: si él está pidiendo Mashiach, porque está en problemas económicos graves. Entonces de ahí supe que este banco estaba en problemas, porque el dueño estaba pidiendo Mashiach. Pero el punto es que nosotros no tenemos que pedir Mashiach solamente porque el coronavirus, lo aleino, porque la situación económica o por las cosas que están pasando. Tenemos que pedir Mashiach realmente porque queremos al Mashiach, no porque esperamos la salvación solamente. Ahora, dentro de los 13 atributos, los 13 principios de Maimónides, sabemos muchas comunidades los pronuncian después de la tefilá, el anima amín, yo creo, con fe sincera en la llegada de Mashiach, etc. Pero son, digamos, los más importantes de los principios, los últimos, son la creencia en la llegada de Mashiach y la creencia en la resucitación de los muertos, o sea, Tejiat Meitim. Ahora, la pregunta es: todo bárbaro, pero ¿cómo uno puede dejar de decir eso y empezar a creerlo realmente? O sea, todos creemos, sí, decimos: sí, Mashiach, está viniendo el Mashiach, falta poco, pero ¿cómo podemos dejar de decir, de hablar del Mashiach y empezar a creer realmente en esto? Entonces vamos a empezar a entrar en el tema de hoy. ¿Realmente estamos cerca? ¿Cuál es el fundamento que nos espera un final feliz? O sea, si nosotros creemos en el Mashiach es porque estamos convencidos que el final de la historia, para nosotros, para el pueblo judío, va a ser un final feliz. Vamos a volver toda nuestra tierra, se va a terminar la persecución,
no va a haber más guerras, etcétera, etcétera. O sea, se entiende que va a ser algo muy bueno. Ahora, ¿en qué se basa la fe judía? Que la historia nos lleva por buen camino y que nos espera un futuro ideal. O sea, ¿cuál es la base? ¿En qué te podés fundamentar? ¿O en qué, digamos, cuál es la base de la fe judía? Que realmente estamos por buen camino y que realmente vamos hacia un final feliz. ¿Existe la manera de comprobarlo de manera lógica, de forma lógica, que algo está pasando y que nosotros estamos avanzando hacia ese lugar? O sea, ¿cómo me lo podés demostrar hoy? Está bien, vos crees que Mashiach, todo muy lindo, ya hace semanas que venimos estudiando el tema, estudiando las bases del por qué y para qué y todo el concepto de Mashiach, pero yo lo quiero ver más real, digamos. ¿Dónde en mi vida real, en mi vida cotidiana, en lo que está pasando en el mundo, dónde puedo ver yo realmente que es así, que el Mashiach está llegando y que las cosas están avanzando hacia ese lugar? Los últimos dos principios, como dijimos antes de Maimónides, los Yud Gimel y Krim se llaman, los 13 principios de la fe. Dice, yo creo con fe completa en la llegada del Mashiach y yo creo con fe completa en la resurrección de los muertos. Esos son, digamos, la base de la fe judía. Ahora, ¿en qué se basa la fe judía para decir algo tan contundente como que el futuro que nos espera es espectacular? El mundo está encaminado hacia ese momento, hacia el momento de la redención. ¿En qué nos basamos? Y vamos a ir entrando en la perashá de esta semana, en lo que dice ahí en el Pasuk 23, dice así: entonces Bilam, ahora vamos a contar quién fue Bilam, pronunció su metáfora y dijo: Balak, rey de Moab, me trajo de Aram y me dijo, ven y maldice por mí a Jacob. Ven, provoca la ira de Hashem contra Israel. Entonces, ¿cómo puedo yo maldecir? Dice Bilam. Él, o sea, Dios no quiere que los maldiga. ¿Cómo puedo provocar su ira a Hashem? Hashem no quiere. Después continúa, desde sus mismos orígenes lo veo a Israel, un pueblo bien sustentado, como una roca, lo veo desde las alturas. Miren, es un pueblo que morará en la soledad y no será contado junto a las demás naciones. Acá hay algo muy interesante. Primero hay que entender quién fue Bilam. Bilam fue un profeta, no judío. Y este profeta dice que era ciego de un ojo, era tuerto. Dice que él vio con un ojo lo que todos nosotros no vemos con los dos ojos. O sea, Bilam tenía un nivel de profecía que el Talmud cuenta sobre Bilam, que el nivel de profecía de él era igual o incluso superior al nivel de profecía de Moshe Rabbeinu, que estamos hablando que Moshe era el profeta más grande de la historia. Hablaba cara a cara con Hashem. Bueno, dice que Bilam tenía el mismo nivel que Moshe, a nivel de profecía, incluso más. Y este Bilam, este hombre, es contratado por Balak, el rey de Moab, cuando ve que el pueblo judío se está acercando. Ellos tienen miedo que el pueblo judío va a destruirlos, como ya viene ganando todas las batallas contra todos los enemigos que se le ponen en el camino. Entonces, como él sabía que físicamente, desde lo bélico, desde la guerra, no iba a poder ganarle al pueblo judío, decide maldecirlo, o sea, ganarle la guerra con la palabra. Por eso contrata a este brujo, a este profeta Bilam, para que maldiga al pueblo judío. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando él quiere maldecir al pueblo judío, Hashem no se lo permite. Balak le dice, vení, maldecía a Jacob, o sea, maldecía al pueblo judío, el pueblo de Jacob. Y él dice, ¿cómo puedo yo maldecir si él no quiere? ¿Cómo puedo provocar la ira de Dios si Dios no está enojado con el pueblo judío? O sea, él le dice, no puedo. Intenta, pero no puede. Y después dice, esto es muy interesante, él dice que ve al pueblo judío, dice, desde sus orígenes, un pueblo bien sustentado como una roca, lo ve desde las alturas y dice, es un pueblo que morará en la soledad y no será contado
entre las demás naciones. Y Nachmanides explica, dice, como yo lo veo ahora, lo que dice Bilam es, como yo lo veo ahora al pueblo judío, así morará para siempre. Y será el líder mundial y ningún pueblo podrá vencerlos. O sea, Bilam está diciendo, está viendo un pueblito que no tiene tierra, no tiene patria todavía, están en el desierto, todavía no conquistaron ninguna tierra. Un pueblo que, nada, no es una potencia mundial, no es nada. Y este Bilam los ve y dice, este pueblo tiene un gran futuro. Este pueblo judío, dice, va a morar siempre solo. ¿Qué dice siempre? Él va a estar separado del resto de las naciones. Todas las naciones importantes, grandes potencias del mundo, van a desaparecer, pero el pueblo judío va a seguir siempre Jaibe Kayam, como decimos, vivito y coleando. El pueblo judío va a superar a todos los desafíos y va a ser eterno y va a vencer a todos los enemigos. Así es la profecía de Bilam, este hombre que no veía muy bien, pero veía mucho mejor que cualquiera de nosotros. Pero lo interesante, y fíjense si vio bien, que realmente hoy es así. El pueblo judío pudo vencer durante la historia a tantos y tantos enemigos que quisieron destruirnos, tener nuestra tierra. Todo lo que él vio en su momento, con el correr de los años, se fue cumpliendo. Ahora, algo más interesante todavía, cuando él trata tres veces, Bilam trata tres veces de maldecir al pueblo judío, pero Hashem no se lo permite, o sea, le cambia las maldiciones que él quiere dar en bendiciones. Entonces, como él no logra su cometido, su misión para el cual lo contrataron, entonces ya Balak, el rey de Moab, se enoja con él y lo echa. Y dice, espera, antes de que me vaya, te quiero dar un consejo, le dice este hombre, Bilam. ¿Y qué dice ahí? Ven, le dice, te anunciaré qué hará la nación a tu pueblo al final de los días. Estoy viendo, pero no ahora. Lo estoy mirando, pero no está cercano, le dice. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro de Israel dominará los límites de Moab, Edom será conquistada y Seir conquistada por sus enemigos. O sea, Bilam le está diciendo, si bien esto no va a ocurrir ahora, no es hoy, no mañana, dice, pero el pueblo judío le espera un futuro dichoso. El pueblo judío va a vencer a los enemigos, va a tener una influencia mundial. O sea, todo el mundo va a estar influenciado por el pueblo judío y todo el mundo va a terminar reconociendo a Dios como rey del mundo. O sea, Dios, Bilam le está diciendo a Balak, este pueblo va a terminar venciéndote en el futuro, no ahora. Le dice, ahora no es, pero le espera un futuro espectacular a este pueblo. Este pueblo va a ser el pueblo que va a superar todos los desafíos, que va a estar a la cabeza del mundo, va a influenciar a todo el mundo. Y la pregunta acá es, ¿para qué le dice Bilam todo esto a Balak? ¿Para qué se lo dice? O sea, que le dice, te voy a dar un consejo. ¿Sabes qué? Este pueblo que vos le tenés tanto miedo va a ser un gran pueblo, etc. Lo que le está diciendo a Barbanel, lo explica, le está diciendo, mirá, no le tengas miedo a este pueblo porque el futuro va a ser muy grande, pero ahora no se cumplió todavía eso es para el futuro, ahora no. Pero acá hay que entender lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos, de alguna manera, comprender, entender todos estos temas que aparentemente son fe, profecías que están en la Biblia, profecías que están en la Torá, transformar esto a la lógica, poder entenderlo, no solamente creerlo con una fe ciega, que eso es una manera, sino poder también meterlo en la cabeza? Hay algo que
al hombre le cuesta mucho, que es poder saltar del presente al futuro. Sí, sí. Imagínense las empresas, grandes empresas que bien organizadas, serias, que sus contadores prepararon los, ¿cómo se dice? Prepararon los los presupuestos de la empresa para el año 2020. Sí, prepararon los presupuestos para el año 2020. Bueno, la empresa va a invertir tanto, va a gastar tanto, va a ganar tanto. ¿Y quién se esperaba todo lo que estamos viviendo ahora? O sea, es muy difícil que una persona pueda ver o imaginarse cómo va a ser el futuro, saltar del presente al futuro. Una de las maneras de cómo saltar del presente al futuro es lo que se llama extrapolación. En el lenguaje profesional, ¿qué quiere decir extrapolación? Que vos calculás cómo es ahora la situación, a eso le agregás un porcentaje y así calculás, por ejemplo, los sueldos. Yo sé que ahora tengo que pagar tanto de sueldos. ¿Cuánto van a ser los sueldos en el año 2021? ¿Quién sabe cómo vamos a llegar a 2021? Pero, ¿cuánto voy a tener que pagar de sueldos? Bueno, si ahora estoy pagando esto, entonces tengo que agregar, aparentemente tendría que agregar tanto por el aumento del dólar y por esto. Tengo que traspolar la situación actual, imaginarme cómo esto puede ser de acá a un año o a 10 años, a lo que yo quiera calcular en el futuro. Pero todo esto lo podemos entender, y hoy ya ni siquiera, en temas materiales. O sea, cómo tengo que traspolar, cómo va a ser mi economía de acá a un año, de acá a 10 años, de acá a 20 años. Pero, ¿qué pasa con la redención? ¿Cómo puedo extrapolar un mundo como es el mundo actual, que es un mundo natural, a un mundo del Mashiach, a un mundo que va a cambiar por completo, un mundo que la naturaleza va a cambiar, un mundo que vamos a vivir de otra manera completamente? ¿Cómo puedo imaginarme algo que directamente hoy no lo tengo, hoy no lo veo? Como diciendo, ¿qué países están esperando hoy nuestro mensaje? O sea, como dijimos, el mundo judío, el pueblo judío va a influenciar al mundo entero. A ver, ¿cuánta gente en el mundo está esperando el mensaje del pueblo judío? ¿Quién cree que muy pronto vamos a hacer cola para llegar al Beit HaMikdash en Jerusalén? ¿Quién cree realmente eso? ¿Cómo podemos realmente saltar de la lógica a la fe? O mejor dicho, cómo influenciar que la fe también pueda ser lógica, que también pueda entender lógicamente la fe. Pero cuando uno empieza a comprender, como dice acá el subtítulo, hoy más que nunca, dice la redención, la Geulá que estamos esperando, no es algo que va a caer del cielo completamente, de un saque, de un día para otro, ya está, vino el Mashiach, se acabó. Dice, en realidad la redención, dice, es una luz que empezó a brillar desde la época de Bilam. Bilam habló hace 3000 años, su nebuá, su profecía, lo que él profetizó, el futuro del pueblo judío, lo que le espera al pueblo judío, él ya lo habló hace 3000 años atrás. Desde entonces, dice, empezó un proceso lento que el mundo absorbe y asimila poco a poco la palabra de Hashem. El mundo empezó a cambiar paso a paso, desde ese momento, a transformarse. O sea, a pesar que ahora, como dice, vivimos días difíciles, tenemos mucha presión en el presente, nosotros cuando podemos aumentar nuestra perspectiva y vemos más lejos, vamos a descubrir que en realidad el mundo está cambiando. Hay un orden, hay una realidad cambiante y hoy más que nunca creo que todos estamos convencidos que el mundo cambió. El mundo que teníamos antes de la pandemia no es el mismo mundo que tenemos ahora y no va a ser el mismo mundo que vamos a tener cuando se acabe todo esto. O sea, no hay dudas que el mundo está cambiando. La pregunta es, ¿dónde vemos que realmente todas esas profecías de Bilam sobre ese futuro espectacular que le espera al pueblo judío,
se está cumpliendo o se empezó a cumplir. Como decimos, se está cumpliendo de a poquito, pero ¿dónde podemos ver eso? Algo muy interesante, cuando estudiamos la historia de Bilam, el Talmud en Baba Batra dice algo interesantísimo, dice que que Moshe escribió 2 libros de la Torá, el Sefer de Barim y la Perashá de Bilam. Ahora la gente se pregunta, ¿qué quiere decir escribió 2 libros? Moshe escribió toda la Torá que la Hashem le dictó, ¿cómo escribió 2 libros? Entonces, ¿cuál es la respuesta? El Sefer de Barim es llamado el libro de Moshe, porque ahí Moshe hace el recuento de toda la historia de que salieron de Mitzrayim, todo lo que vivieron, la entrega de la Torá, todo. Ahora, la Perashá de Bilam, que Hatam Sofer, uno de los grandes jajamim, grandes sabios que comenta este tema de lo que dice el Talmud, que Moshe escribió 2 libros de la Torá, dice algo muy interesante. Dice, la Perashá de Bilam es la única que no tiene testigos. O sea, toda su historia la conocía solo Moshe porque Hashem se la contó. O sea, ustedes saben, cuando uno lee la Torá, la historia de Abraham, la historia de Jacob, la historia de Yosef, todas las historias que nosotros tenemos en la Torá, hubieron muchos testigos. Hubieron mucha gente que vivió eso, que son testigos de lo que aconteció, de lo que pasó. Ahora, Bilam no es una persona que se encontró cara a cara con el pueblo judío. Bilam estaba desde una montaña, mirando hacia el pueblo judío, donde estaba acampando el pueblo judío. Desde ahí, Balak lo lleva a esa montaña para que él maldiga al pueblo judío. Pero ¿y cómo nos enteramos nosotros de esto? Esta historia aparece en la Torá, pero el pueblo judío nunca supo de esto. O sea, el pueblo judío que estaba ahí nunca se enteró que hubo un brujo, un profeta Goy, que los quiso maldecir y que Dios le transformó todas sus maldiciones en bendiciones. Eso no lo supo el pueblo judío. Solo Moshe lo sabía. ¿Cómo lo sabía Moshe? Porque Hashem se lo contó. Ahora, el concepto de que las profecías de Bilam se están cumpliendo hoy por hoy nos refuerza la idea de que la Torá realmente es la Torá del Shamaim, la Torá de Hashem. Torá mina Shamaim, o sea, la Torá realmente es divina, no es algo humano. Una de las pruebas también es la existencia de Bilam. No sé, ¿quién sabe si existió, si no existió? ¿De dónde sacaron eso? Ahora, si uno no quiere recurrir a la Torá, dice, bueno, eso aparece en la Torá. Pero en el año 1967, después de la Guerra de los 6 días, hubieron excavaciones de arqueólogos que encontraron en esas excavaciones un santuario, un Mishkan arameo. Y dice, en Jordania hicieron esas excavaciones. Y dice, en las paredes de ese santuario estaba escrito en un arameo antiguo toda la historia de Bilam. Esta es una foto que yo puse ahí, que lo saqué en Wikipedia, lo pueden buscar. En realidad no está en castellano, pueden buscar en inglés o en hebreo. Uno pone la dirección a Ketobet el Bilam, la dirección de Bilam, y aparece, fue el descubrimiento del año 1967, y los arqueólogos pudieron descifrar que ahí estaba contada la historia de Bilam, que Bilam era un profeta y que profetizó un futuro muy especial, muy grande para el pueblo judío, y como que él profetizó el fin del mundo. Lo que se dice, lo que dijo ahí en el versículo, vení que te voy a decir lo que va a pasar en el final de los días. Eso es el final de los días, Aharit Ayamim, el final de los días. ¿Qué significa el final de los días? Se refiere a la llegada del Mashiach. Ahora, él lo ve como algo negativo, porque se termina la maldad del mundo, se termina la oscuridad. Para nosotros sabemos que el final de los días es lo mejor que nos puede pasar. No es algo negativo, todo lo contrario, estamos esperando ese momento todos los días. Pero ya vemos que la sola presencia de Bilam ya nos muestra que la Torá es verdad. O sea, fue descubierto en 1967 ya que esa persona existió. Ahora, vamos a ver cómo Maimónides, el Rambam, famoso
sabio que codificó todas las leyes de la Torá, inclusive las leyes del Mashiach, como venimos hablando en todas las clases en este espacio, cómo él se basa en las palabras de Bilam para dictaminar las leyes del Mashiach. Como dijimos antes, Bilam le dice a Balak, le dice, ven, te aconsejaré qué hará la nación de Israel a tu pueblo al final de los días. Dice, estoy viendo, pero no ahora. O sea, eso va a ocurrir, pero no ahora. Lo estoy mirando, pero no está cercano. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro de Israel, dominará los límites de Moab, Edom será conquistada y seguir conquistada por sus enemigos. A Barbanel, que comentamos antes, este gran sabio, dice, el consejo que le está dando Bilam a Balak es, no les tenga miedo ahora, no les tenga miedo en este momento, porque el final de los días, o sea, eso se va a cumplir cuando sea el final de los días. Ahora le da un consejo, ¿sabes? El consejo que le dio Bilam a Balak para que el pueblo judío peque y Dios se enoje con ellos y de esa manera poder luchar contra el pueblo judío. Mandó mujeres de Midian para ir a seducir al pueblo judío y que los inciten a hacer abodadas a Alá. Porque él sabía, ahora los podés atacar, en el futuro vas a caer ante ellos. Ahora Maimónides dice así, en las últimas leyes de Maimónides que hablan sobre el Mashiach, dice, hay también una referencia al Mashiach en el pasaje concerniente a Bilam, que profetiza sobre los dos ungidos. ¿Quiénes son los dos ungidos, los dos reyes elegidos? El primer ungido como rey fue David. Dice que salvó a Israel de sus opresores. Es el primer Mashiach, según el Rambam. Y el ungido final, quien se levantará de entre sus descendientes y salvará a Israel al final de los días, ese es el Mashiach. Y dice, ¿de dónde lo saca eso el Rambam? Que hay dos Mashiach. El primer Mashiach es David, el rey David. El segundo Mashiach va a ser el Mashiach que estamos esperando ahora. De las siguientes, dice, frases son de este pasaje de Bamidbar. Yo lo veo, dijo Bilam, pero no ahora. Esto se refiere a David. Yo lo percibo, pero no en el futuro cercano. Se refiere al rey Mashiach. Eso es lo que dijo, una estrella irá delante de Jacob. Se refiere a David, el rey David. Una rama se levantará en Israel. Se refiere al rey Mashiach. O sea, cuando hablamos, hay que entender que cuando hablamos de Mashiach, no es un tema de donde cada uno, bueno, yo creo, a mí me parece, yo opino. El tema de Mashiach es un tema alágico, es un tema codificado por las leyes de la Torá. Así como tefilín, nadie va a ponerse a discutir. Yo opino que los tefilín tienen que ser, no sé, de color celeste, porque el color celeste, no sé qué, para mí no es un tema para discutir. Está escrito cómo tienen que ser los tefilín, que tienen que ser negros. Es un tema de ley, no es un tema que uno puede, digamos, discutir. Moshiach es lo mismo. El tema de Mashiach es algo que está en la halajá, como Rambam lo trae como una ley. ¿En qué se basa el Rambam para hablar de estos dos Mashiach? Se basa en este pasú que está en esta perashá. Ahora, como decíamos antes, ¿dónde realmente podemos ver todo muy lindo? Tenemos profecías, tenemos este Bilam que nos prometió el oro y el moro, nos prometió que vamos a tener un gran futuro y que la vamos a pasar bárbaro y que el pueblo judío se va a destacar por encima de todas las naciones. Pero realmente, ¿cómo empezamos a creer en esto? Porque uno lo puede decir, es fácil hablar, todos decimos Mashiach, queremos Mashiach, cantamos Mashiach ya, pero ¿cómo uno puede, para poder creer realmente, uno tiene que poder entender también, tiene que poder racionalizar? Y uno mira a su entorno y dice, ¿a dónde ves Mashiach? ¿A dónde ves Mashiach? ¿Qué me estás hablando? Mira cómo está el mundo, está peor que nunca. Mira cómo está el mundo, mira cómo está Argentina, ¿qué Mashiach me estás hablando? ¿De qué me hablas? Ahora, si uno lo piensa, como dijimos antes, de una perspectiva más amplia, uno empieza a ver el mundo desde la creación en adelante, uno va viendo que el mundo, Hashem creó un mundo bueno. Dice un mundo bueno. Hashem creó un mundo que va a llegar a la perfección.
¿Y quién es el responsable de que ese mundo llegue a la perfección? Es el hombre. O sea, nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestras buenas acciones, vamos realmente transformando el mundo y haciendo de este mundo un mundo mejor. Como decimos en el Kiddush, todos ustedes seguramente hacen Kiddush los viernes, y decimos, y acabó Dios en el séptimo día su trabajo que había hecho, y se abstuvo en el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Pues en él se abstuvo de toda su obra para hacer. Como decimos, Asher bara Elohim la azot. Que Dios hizo todo el mundo para hacer, para que se haga. Uno se pregunta, ¿qué estoy diciendo? Estás hablando en pasado, que Dios creó el mundo, que Dios bendijo al séptimo día, Dios hizo el mundo en 6 días, el séptimo descansó. Estamos hablando del pasado. De golpe decimos que Dios se abstuvo el séptimo día de todo lo que hizo en su obra, la azot, Asher bara Elohim la azot, que creó Dios para que se haga. ¿Cómo para que se haga? Rashi, el comentarista, dice, ¿qué quiere decir para que se haga? El mundo necesita tikkun, el mundo necesita arreglo. O sea, Hashem creó el mundo de una manera que no está completo. El hombre lo tiene que perfeccionar. Un ejemplo de eso es el Brit Milá. El Brit Milá, si para Dios es tan importante, alguien tiene un micrófono encendido, si lo puedo apagar, yo no lo veo, no sé quién es, se agradece. Si Dios quiere tanto el Brit Milá, ¿por qué no nacimos todos con el Brit Milá hecho? Si esa es la perfección, tendríamos que nacer con el Brit Milá. Sin embargo, el Brit Milá hay que hacerlo los 8 días, lo tiene que hacer la persona, tiene que ser un Moel, con el sufrimiento que eso significa para la madre, un bebé recién nacido que tiene que pasar por una operación. Y si ya Dios quiere esto, lo hubiera hecho que la persona nazca con el Brit Milá. Sino que, ¿cuál es la explicación? Que Hashem hizo un mundo imperfecto para que nosotros, el hombre, lo perfeccione. O sea, ese es el objetivo de la creación, que el hombre con su trabajo, nosotros con nuestras mitzvot, nuestras 613 mitzvot, y las naciones del mundo con sus preceptos, las 7 leyes universales, las 7 leyes de Noah, que ellos también con su trabajo y esfuerzo vayan perfeccionando el mundo. O sea que el mundo fue creado de una manera que desde un principio el mundo apunta hacia la perfección. Y lo podemos ver en la Biblia, lo podemos ver en la Torá, superando las diferencias. Fíjense cómo fue avanzando el mundo y mejorando. Tenemos en la historia la pelea de Caín y Abel, ¿sí? Los hijos de Adán y Javá, los primeros hombres creados, Adán y Javá, los primeros creados, made in Hashem, ¿sí? Creados por Dios en el Gan Eden, tienen 2 hijos, Caín y Abel, se pelean. ¿Cómo terminó esa historia? Asesinato. Caín mata a Abel, mató a su propio hermano. Como Hashem le dice, la sangre de tu hermano está gritando desde la tierra. El primer asesinato. Seguimos en la historia más adelante. Ismael e Isaac, hijos de Abraham. Ellos también se pelearon, también estaban peleados. O sea, Ismael, sabemos que es el padre de las naciones árabes. Isaac es nuestro padre. Y sabemos que Ismael no era un santo, pero no se mataron uno con el otro, se separaron. Ismael dice que volvió a la tierra de su madre, Agar. Isaac se fue a la tierra de su padre, se quedó en la tierra de su padre. Se separaron, pero no hubo derramación de sangre. Más adelante, la otra generación, Esaú y Jacob, los hijos de Isaac, también estaban peleados. Jacob sabemos cómo se escapó a Harán y tuvo que estar 20 años separado de su familia. Ahora, después de muchos años, cuando vuelve y se reencuentra con su hermano, no se matan uno con el otro, sino se abrazan. Dice que se abrazaron. Jacob y Esaú se abrazaron. Y quedaron en encontrarse de nuevo más adelante, que dice que ese encuentro va a ser con la llegada del Mashiach. Más adelante todavía tenemos la historia de Yosef,
Yosef y sus hermanos. Yosef, sabemos también, Yosef es vendido por sus hermanos. Los hermanos no lo querían porque le tenían mucha envidia. Yosef era el preferido de su padre. No lo querían, lo venden. Sí, le hacen creer al padre que lo mató un animal salvaje. Yosef llega así a Egipto, la pasa muy mal al principio, estando en la cárcel, etcétera, hasta que llega a ser virrey de Egipto. Cuando llega a ser virrey de Egipto y aparecen sus hermanos buscando comida en Egipto porque la hambruna era terrible en Israel, ¿qué hace Yosef? Los castiga, se venga, todo lo contrario. Los recibe y les da la mejor tierra, Goshen, que era la mejor tierra fértil, la tierra más fértil de Egipto, y lo manda a buscar a su padre y los instala a todos en Egipto. O sea, ya vemos un nivel superior de unión entre hermanos. Menashe, después seguimos los hijos de Yosef, Menashe y Efraín. Menashe era el mayor, Efraín era el menor. Ahora, cuando está por morir Jacob, el abuelo, el zeide de ellos, entonces Yosef los lleva a sus nietos, a sus hijos, para que vayan a lo de Jacob a recibir la bendición de su abuelo, de su zeide. Cuando le va a dar la bendición, cuenta la Torá que Jacob le pone la mano en las cabezas de sus nietos, ¿sí? Para bendecirlos, pero no hace esto, digamos, no pone las manos, la mano izquierda sobre el que está a su izquierda y la derecha sobre su... No, cruzó las manos y pone la mano derecha sobre Efraín, que era el más chiquito, y la mano izquierda sobre Menashe, que era el más pequeño. Menashe, que era el mayor, perdón. Uno podría decir, acá se armó la guerra mundial. O sea, ¿por qué le da la bendición principal al más chico? Y de hecho Yosef se quejó, Yosef dijo, no papá, estás equivocado. Le quiso cambiar las manos, como que la mano derecha recaiga sobre el primogénito y la mano izquierda sobre el menor. Dice, yo sé, hijo mío, yo sé, le dijo Jacob, pero el chiquito va a ser superior, va a ser más grande, o sea, lo va a superar a su hermano. Y no sabemos, la Torá no cuenta de ninguna pelea. No se pelearon por eso. Como Menashe aceptó esa cuestión, no tuvo ningún problema. Aarón y Moshe, sabemos que Aarón, el hermano de Moshe, era mayor. Y cuando viene Moshe y le dice que se le reveló Dios en la zarza ardiente y que tiene que redimir al pueblo judío y le pide asistencia a Aarón para que vaya y lo ayude, Aarón de alguna manera se convierte en un asistente de Moshe, siendo Aarón mayor que Moshe. Podría decir, no, pará, yo tengo que ser el líder. Sin embargo, vemos que no. O sea, vemos como que en la historia, el pueblo judío, o la historia del pueblo judío y del mundo, de las cosas que fueron aconteciendo en el mundo, fue cambiando para bien. Ahora, vamos a ver si realmente tuvimos éxito. Decimos, este Bilam habla de un futuro espectacular del pueblo judío. El pueblo judío va a influenciar al mundo entero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde vemos esto? ¿Cómo podemos medir si realmente tuvimos éxito en esto que es influenciar al mundo entero con el mensaje del judaísmo, con el mensaje de la fe en Dios? Miren qué interesante. Vamos por partes. Vamos ahora a ver una serie de acontecimientos que se ve claramente cómo el pueblo judío cambió el mundo, cómo realmente nosotros cambiamos el mundo. Vamos a tocar varios temas, lentes, presten atención porque es muy interesante. Empezando por la fe en Dios. Dice, en la época de Abraham vino el primer judío, el primer monoteísta, todos adoraban objetos, ídolos. Dice, 4.000 años después, la mayoría del mundo occidental, 4.000 millones de personas, creen en la fe de Abraham. O sea, ¿qué quiere decir que creen en la fe de Abraham? No quiere decir que son judíos o todos, pero hoy por hoy, dice, la mayoría del mundo occidental creen en Dios, no en ídolos. Tenemos el cristianismo, los musulmanes, creen en Dios. Solamente tienen interpretaciones diferentes, pero
que creen en un solo Dios, creen en un solo Dios. No tienen más ídolos y no creen en estatuas como era antes. O sea, la fe en Dios se fue instalando en el mundo. Incluso el Rambam, Maimónides, dice algo muy interesante. Él dice que todo lo que fue el éxito, por ejemplo, del cristianismo, que llegó a los lugares más lejanos del mundo, hasta las islas más perdidas del mundo, llegaron el mensaje, el cristianismo llegó con el mensaje a todos estos lugares. Dice, todo esto fue para allanar el camino para la llegada del Mashiach, preparar el mundo para la llegada del Mashiach. ¿Por qué? Porque de esa manera el mundo escuchó de la existencia de un solo Dios, el mundo escuchó de la existencia del Mashiach. O sea, si bien uno ve, el cristianismo dice, ¿quién nos hizo más sures, como más sufrimientos que el cristianismo, que los cristianos? Pero gracias al cristianismo, el mensaje de la Biblia, el mensaje de la Torá le llegó a millones y millones de personas. Después ellos tienen su interpretación, porque la Torá ya no es lo mismo. Ellos dicen, no somos el pueblo elegido, el pueblo elegido ya dejó de serlo porque hicimos pecados, por esto. Tienen su interpretación, pero el concepto que la fe de Abraham se instaló en el mundo, se instaló. Santidad de la vida. ¿Qué quiere decir? El valor de la vida. La Torá nos prohíbe matar a otro ser humano. Independientemente si el otro ser humano es rico, si es pobre, si es una persona sana o discapacitada. No importa, está prohibido matar a otra persona. Si es un anciano o si es un bebé, no cambia. Ahora, pensemos, esto es lo que la Torá nos dice. ¿Cómo era el mundo hace cientos de años? Dice, el mundo se divertía en el Coliseo, con batallas de gladiadores y animales. Todo era muerte, sangre. La gente, un papá, quería llevar a hacerle ¿cómo se dice? Un Fargenigen. Quería alegrar a su hijo y llevarlo a que se divierta, que la pase bien. Lo llevaba al Coliseo a ver la lucha de gladiadores o gladiadores peleando contra animales, despedazándose. Esa era la diversión, ese era el entretenimiento. Ahora, hoy en día el mundo está mucho más humanizado. Incluso si una persona se quiere matar a sí misma, se quiere suicidar, el gobierno va a hacer todo lo posible, si está la policía, si está lo que sea, los bomberos, van a hacer todo lo posible para evitarlo, no le van a permitir. Incluso un gato. O sea, una persona quiere matar a un gato. Hay un montón de derechos de los animales. El concepto hoy de matar, no está bien visto. No está bien visto. Si bien es verdad que sigue habiendo un montón de cosas negativas, pero en general ya no es como era antes. Antes matar no significaba absolutamente nada, era algo lo más sencillo, lo más común. Señales alentadoras. La paz mundial, por ejemplo. Seguimos avanzando en las pruebas en lo que vemos en el mundo. Desde el comienzo del mundo la norma siempre fue la guerra. Tuvimos a Alejandro Magno, Napoleón, Stalin. Ellos mataron millones de personas, como nada. Nadie le decía nada. Ellos eran los reyes. Podían matar como nada, a quien querían. Todo por sus ideales, por conquistar, por lo que sea. Y eran grandes héroes. Todos, Alejandro Magno, Napoleón, grandes héroes. A pesar que hicieron desastres. Mataron miles y millones de personas. Hoy, ¿cómo es? Dice, hoy el espíritu del mundo es no a las guerras, y sí al desarme nuclear. Las grandes potencias han hecho ya acuerdos ya de los años 90 del desarme, que no tienen que tener armamento nuclear. Hoy, si uno ve la ONU, con todas las críticas que nosotros como Yehudim podemos tener contra la ONU, que siempre se tira en contra de Israel, etc. La ONU, ¿qué tiene en la entrada de la ONU? El símbolo de la ONU que tiene en el dibujo, Bekatatu Harotam Leitim, dice el versículo que dice, y van a transformar las espadas en arados. O sea, la ONU trabaja para que los países no tengan guerras, no peleen y tratar de arreglar todo en forma diplomática. Eso no fue siempre así. Eso no fue siempre así.
históricamente las guerras y derramamiento de sangre era lo más normal. Hoy eso fue cambiando. El Rambam, Maimónides, dice que cuando venga Mashiach, dice, va a morar el lobo con el cordero. ¿Y a qué se refiere eso? A la convivencia de Am Israel con las naciones. O sea, el lobo son llamados las 70 naciones que nos rodean y que quieren destruirnos. Pero cuando venga el Mashiach, dice el cordero, el pueblo judío va a poder convivir con ellos sin ningún peligro. Otra cosa que trae el Rambam es que cuando venga el Mashiach va a ser el retorno de los exiliados, o sea, todos los que estamos fuera de la tierra de Israel, vamos a volver a Israel, a nuestra tierra. Otra cosa que trae el Rambam que va a pasar cuando venga el Mashiach, la abundancia material. Él dice que va a haber manjares como el polvo de la tierra. Va a haber muchísima abundancia. Y 4, otra cosa, señal que trae es el concepto de la expansión de la sabiduría de la Torá. O sea, la sabiduría de la Torá va a llegar a todos lados. Ahora comparemos, fíjense uno a uno, dijimos, y morará el lobo con el cordero, ¿sí? Y vamos a la otra diapositiva. Vimos hace un año, no sé si ustedes escucharon la historia, la noticia de Israel, hace aproximadamente un año, los rusos devolvieron los huesos de un soldado caído en la guerra hace 37 años, que los padres de Israel reclamaban que devuelvan el cuerpo, y después de 37 años, no fue el ejército de Israel que encontró esos huesos, fueron los rusos. Dice los rusos que siempre fueron anti-Israel. Incluso dice que cuando fue la guerra de los 6 días, los rusos quisieron bombardear los aeropuertos militares de Israel para evitar que Israel gane. 37 años después, los rusos mismos, después de desaparecido este soldado, ellos deciden entregar el cuerpo de esta persona, y de hecho Netanyahu viajó a Rusia y estuvo en el Kremlin para recibir los zapatos y los tzitzit que estaban ahí en la fosa. Entonces, hoy vemos, y de hecho, si ustedes ven, desde que está Netanyahu, él logró llegar a acuerdos de paz, incluso acuerdos económicos muy, muy importantes, con naciones que siempre nos odiaron. Hoy por hoy, por ejemplo, Netanyahu está muy bien con los países árabes, fuera de Irán, que es el peor enemigo, pero los países árabes en general, hoy le está haciendo acuerdos y todo. O sea, los lobos que siempre quisieron destruirnos, están cambiando. Otro tema, otro dato importante. Todos los judíos, dice Rambam, van a volver a Israel cuando venga el Mashiach. ¿Qué está pasando ahora? 70 años después de la Shoah, dice, en Israel viven 9 millones de personas. 9 millones, que de esos 9 millones, 7 millones son judíos, son Yehudim. O sea, hoy por hoy, ya casi la mitad del pueblo judío vive en Israel. Es un dato muy fuerte. O sea, esto no pasó ni siquiera en la época del segundo Beit HaMikdash. Hoy ya casi la mitad del pueblo judío del mundo están viviendo en la tierra de Israel. O sea que es esto mismo de lo que decimos la profecía, que todo el pueblo judío retornará a su tierra. Después seguimos. El tercer dato, la abundancia material que va a haber cuando venga el Mashiach, en la época del Mashiach. Dice, hace 100 años, ¿qué era la vida hace 100 años? 2 por 3 había guerras, epidemias, donde no existía la penicilina, la gente moría como moscas, chicos, lo aleinu, que morían de a cantidades impresionantes porque se enfermaban y no había con qué curarlos, no había vacunas, no había nada. Y hoy sabemos lo que es no tener una vacuna con lo que estamos viviendo hoy por hoy, pero en esa época realmente era terrible. Y hoy, por lo contrario, como dijimos antes, la ONU impide las guerras. Hoy no, la gente del mundo no está bajo guerra como era antes, salvo a pocos lugares puede haber el mundo con guerra. Incluso el hambre, según la ONU, está camino a desaparecer
Dice que en el 2030 no tendría por qué más haber hambre en el mundo. O sea, porque hay suficiente comida para todo el mundo. Ahora, hoy, la mayoría de la gente puede morir por exceso de Coca-Cola y de comidas no sanas y no de hambre. O sea, hoy la gente no muere de hambre prácticamente. Incluso África está mucho mejor que antes. Y si van a manejar las cosas bien, no tendría por qué faltarles comida a ellos tampoco. O sea, el mundo no es el mundo. Ustedes por ahí son jóvenes y no sé si escuchaban de sus abuelos, pero nuestros abuelos que venían de Europa, o algunos bisabuelos, tatarabuelos, ¿qué abundancia tenían ellos en comparación a lo que tenemos nosotros? No tenían nada. O sea, venían realmente sin nada y el hambre que se vivía en Europa en esa época y lidiar con escapándose de guerras y de persecuciones. Hoy la vida cambió realmente para bien. Después hablamos de la expansión de la sabiduría de la Torá. Hoy hay miles de clases de Torá accesibles a cualquier judío. Hoy no hay excusas para no estudiar Torá. Uno dice, no, pero yo vivo en el interior del país, vivo en Bernasconi, no tengo ahí un moré, no tengo un profesor que me enseñe. Disculpa, ¿tenés internet? Sí, bueno, ya está. Si tenés internet, podés estar escuchando una clase de Torah que se está dando ahora en Morón, o en Jerusalén, o en New York, o donde sea. Hoy no hay excusa para no estudiar Torah. O sea, no solamente que hay libros y traducciones en todos los idiomas que como nunca hubo, también acceso a tener clases, audios, uno puede recibir en el celular por WhatsApp, puede entrar a aplicaciones, ahora salió una aplicación espectacular, tiene más de 2000 clases de Hasidut, de Hasidismo en español, de diferentes rabinos, y uno la tiene en el bolsillo. Y uno está en el colectivo, está viajando a un lugar, bueno, ahora nadie viaja, no quédate en casa, pero uno puede estar en su casa y en vez de estar viendo las noticias, las cosas que nos ponen de mal humor, he escuchado una clase de Torah. Voy a tratar de alimentar mi neshama, alimentar mi alma. Eso no existió nunca, no existió nunca. Entonces, después de que vemos todo esto, entonces podemos entender, ir comprendiendo que realmente lo que dijo Pilam, lo que dijo que a Jarita y a mí, lo que nos espera realmente es un futuro impresionante, un futuro que realmente el pueblo judío va a brillar, que el pueblo judío va a ser líder, que el pueblo judío va a influenciar al mundo entero. Eso se está cumpliendo hoy por hoy, como lo vimos recién. El mundo cambió, el mundo está cambiando desde hace 3000 años, desde que Bilam profetizó lo que profetizó, el mundo empezó un proceso y estamos viendo todos esos cambios. El tema es si nosotros prestamos atención a los cambios o no, pero si uno presta atención y se da cuenta, hay muchísimos cambios y no tenemos que para nada deprimirnos y decir está todo mal y esto va cada vez para peor. Y sí es verdad, nosotros la estamos pasando muy mal, seguramente con preocupaciones, algunos preocupados por su salud, otros preocupados por la economía y qué va a pasar, qué voy a hacer con mi empresa, qué voy a hacer con mi negocio, pero el pueblo judío tiene que mirar como más lejos. O sea, sí, ahora puede ser, estamos con mucha presión, la estamos pasando en un momento difícil, pero esto va a cambiar para bien. Lo que nos espera es un futuro muy alentador, muy alentador. Todas las profecías de nuestros profetas a través de la historia se están cumpliendo y estamos más cerca que nunca. Fíjense en Rambam, para ir cerrando, Maimónides. Maimónides nació en España. Maimónides estando en España, se tuvo que escapar con su familia porque había un grupo que subieron al poder de musulmanes que querían poner el Islam a la fuerza al pueblo judío, imponer el Islam, y era
o el Islam o la espada. Muchos judíos se tuvieron que escapar. Y el Rambam se tuvo que escapar de ahí, se escapó a Marruecos. Dentro de Marruecos también se tenían que escapar de un lado a otro porque los perseguían y los querían convertir al islamismo a la fuerza. Una vida terrible. Después logró irse a Israel. Y en Israel encontrar la tranquilidad. Era un gran sabio, él quería dedicarse a escribir su libro, el Yad HaZaká, su libro más importante, pero estaba constantemente escapándose de sus enemigos. Cuando llega a Israel también se tiene que escapar por las cruzadas. Los cristianos estaban arrasando con todo, querían convertir a todos al cristianismo, se tuvo que escapar. Y así llega a Egipto. En Egipto recién encuentra un poquito de tranquilidad. En Egipto. Y cuando se sienta por fin a escribir su libro y entiende un poco de menujá, un poco de paz, un poco de tranquilidad para escribir su gran libro, ¿qué pasa ahí? Un día le llega una carta que le dicen que el hermano, ¿cómo era? Él tenía un hermano, que el hermano era un comerciante exitoso, y él se dedicaba a estudiar Torah, y el hermano mantenía a él y a su familia. O sea, el hermano trabajaba y los mantenía para que su hermano, el Rambam, Maimónides, pueda dedicarse al estudio de la Torá y a escribir su gran obra. Le llega una carta que el hermano perdió la vida, venía en un barco con toda la fortuna, se hundió el barco y no solamente perdió al hermano, perdió al único que lo sostenía a él, el que le daba la parnasá, el que lo ayudaba. De golpe se tuvo que hacer cargo Maimónides de su familia y de la familia de su hermano. Por eso empezó a trabajar como médico. Dice que estaba en lo del sultán, trabajando como médico, después, hasta el mediodía. Después llegaba a su casa y tenía colas de enfermos que iban a atenderse gratis con él. Él recién terminaba muy tarde a la noche su día, después de atender a miles de personas gratis, y recién ahí se sentaba a estudiar y a escribir su obra. Epidemias, persecuciones. La vida de Rambam realmente es una vida muy dura, pero muy dura, todo muy triste, todo lo que él tuvo que pasar. Ahora, cuando él se sienta a escribir su libro y dice lo que espera para cuando venga el Mashiach, que va a morar el lobo con el cordero, que va a haber abundancia, a él lo estaban persiguiendo para cortarle la cabeza. ¿De qué está hablando? Él habla de que va a haber un mundo de abundancia, donde no va a faltar el pan, no va a haber hambre. Un mundo de sabiduría impresionante, todos van a saber la Torá. Un mundo de todos van a volver a la tierra de Israel. Un mundo espectacular. ¿Cómo podía él trascender lo que él estaba viviendo, todos los sufrimientos y toda su realidad, y pensar en el futuro tan espectacular que le esperaba al pueblo judío? Eso nos enseña a nosotros que esa fuerza la tenemos todos. Cada uno puede, no importa la situación que esté viviendo, que siempre sea una linda situación y que siempre Hashem nos dé bendiciones y bondades, que siempre podamos ver la bondad de Hashem revelada. Pero cuando nos toca pasar situaciones difíciles, tenemos que ver con una perspectiva más amplia y saber que todo es parte del plan de Hashem. Y el plan de Hashem es bueno, y el plan de Hashem es para nuestro bien. Y tenemos que saber que no importa lo que estemos viviendo ahora, todo esto es ahora, pero nos estamos acercando, el mundo está madurando día a día para la redención, para ese gran momento del gran cambio, no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Ahora todos los que quieran preguntar, si alguno quiere hacer una pregunta, a ver si los puedo desactivar. Los que quieran hacer un comentario, pregunta, creo que ya están a ver. No sé, ¿pueden habilitarse? Ok, listo, escucho. Si alguien... Ahí, Romy quiere preguntar. Mi prima Romina me está escuchando acá. Y mi prima Rosita también, Rosita. Están acá mi familia también. Tengo hinchada. Sí, de Tony. No, yo entré más tarde, capaz lo dijiste y me lo perdí. Antes de toda esta
circunstancia, y el lobo con el cordero, todo esto. Antes, ¿va a haber esto de Og y Magog y las catástrofes, todo eso? ¿O me lo perdí o qué pasa con eso? No, hoy no lo hablamos, muy bien, eso no lo hablamos hoy, pero sí lo tocamos un poquito en las clases anteriores. Y si bien está escrito este tema de Og y Magog, Maimónides dice que esas cosas no necesariamente que van a pasar. O sea, Maimónides cuando enumera las cosas que van a pasar, no pone como que la guerra de Og y Magog es una cosa, por ahí puede ser que ya pasó incluso, o tal vez esto mismo que estamos viviendo ahora, la locura de esta pandemia mundial, también puede ser esto. No sabemos, porque el Rambam dice, nadie va a saber cómo va a ser hasta que llegue el momento. Pero no necesariamente, lo que sí sabemos es que Rebbe nos aseguró que el Mashiach va a venir, como se dice, vejece de Berrajamim, o sea, con bondad. El Mashiach no va a venir de una manera violenta, de catástrofe, de desastre, de guerra nuclear, de no sé, no hay que esperar lo peor para que venga el Mashiach. Al contrario, el Mashiach va a venir y el Rebbe dijo que va a venir de una manera pacífica, de una manera alegre, no de una manera así catastrófica. Perfecto, gracias. De nada. ¿Qué tal, Analía? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Allá también hace frío? Hace frío a la mañana y ahora, hasta ahora también hace frío, pero tuvimos un día espectacular, con mucho sol, y bueno, así es en la altura, ¿no? Hace Claro, frío de mañana y de noche. es verdad, sí. Muy Ahora bien. tenemos frío todo el día nosotros acá. Eso me han dicho. A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién se anima? Hola, Yossi, ¿cómo andás? Sí, tú. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Te hago una Baruch consulta. Hashem. ¿En qué momento de la historia el pueblo judío estuvo a punto de desaparecer? Salvo, bueno, obviamente hubieron un montón de situaciones. Pero ¿qué fue más peligroso de la Segunda Guerra Mundial? No sé si sabés o no. O capaz de la época de la Inquisición o la época que nos echaron de España, Mirá, de Europa. se dice que la época que más peligro tuvo el pueblo judío de desaparecer fue en la época de la historia de Purim, en Persia. ¿Por qué? Porque cuando el rey Ahasverosh decretó la muerte de de todo el pueblo judío, el problema fue ahí que el rey Ahasverosh, él gobernaba sobre 127 provincias y todo el pueblo judío vivía ahí. Entonces, si él lograba su cometido, él lograba cumplir lo que él quería hacer, realmente el pueblo judío hubiera desaparecido porque no había judíos en otros lugares del mundo que se iban a salvar. En cambio, en todos los otros desastres que el pueblo judío pasó, como la Inquisición o el Holocausto, lo que sea, si bien fue terrible, pero no todos los judíos vivían en Alemania, o sea, no todos los judíos vivían en España, había judíos en otros lugares. Entonces, si bien ellos pudieron hacer desastres, iba a haber también muchos judíos que se iban a salvar. Por eso digo, la época de Purim fue cuando más peligro tuvo el pueblo judío. Bien, y ahora va una segunda pregunta con relación a eso. Dice, ahí Sí. el Mesías no se reveló, digamos que estuvo a punto de perderse un pueblo judío. ¿Por qué ahí no y ahora sí? Muy bien. Porque primero, espera que lo voy a silenciar a mi papá un minuto. Dale, pegale un Eh, grito, Dios. Ahí está. Estábamos escuchando la del televisor de mi papá. Sí. Bueno, entonces, me preguntabas por qué justo ahora y no en ese momento. Mirá, primero porque la Geulá, la redención, como decíamos antes, es un proceso. Es un proceso que se va desarrollando y que va madurando. Sin duda en ese momento no era todavía el momento de la redención. Ahora, hoy por hoy, de acuerdo a todas las señales, como están traídas en el Talmud y en la Kabbalah, en la mística, y los grandes rabinos contemporáneos lo afirman también, hoy por hoy ya llegamos al final de la historia. Hoy ya llegamos
digamos, a la fecha límite. Hoy ya no hay nada que pueda impedir la llegada de Mashiach. El Rebbe llegó a decir, estoy hablando del año 1992, 91, 92, el Rebbe dijo, no hay motivo para que el Mashiach no venga. O sea, algunos dicen, no, Mashiach no viene porque el pueblo judío no lo merece. Mashiach no viene porque el pueblo judío no es meritorio todavía, no hicieron los suficientes méritos. El Rebbe no estaba de acuerdo con esto. El Rebbe dijo, no es así. La Teshuvá que dice que Mashiach va a venir cuando todo el pueblo judío haga Teshuvá, por ejemplo, cuando todo el pueblo judío retorna a Dios, el Rebbe dice, no hay un judío que no haya tenido, aunque sea un pensamiento de Teshuvá en su corazón. O sea, un deseo, dice, bueno, la verdad que estoy mal, tendría que caminarme un poco más, conectarme más con mis raíces, tendría que empezar a hacer un poco de Shabbat. Eso ya es suficiente, o sea, para inclinar la balanza. Entonces, hoy no hay motivo para que no venga. El Rebbe dijo, no se entiende cómo hasta a este momento todavía no llegó. Hoy estamos en el final del túnel. Hoy ya estamos al final de la historia. Entonces, por eso es diferente ahora a lo que fue en esa época. No sé si responde a tu pregunta. ¿Qué otro cuadradito quiere hacer una pregunta? Pues yo los veo a todos cuadraditos acá.